Soy psicólogo, soy escritor. He publicado 3 o 4 libros que para mí han sido muy importantes porque mi sueño siempre fue escribir. Y después, bueno, soy papá, soy esposo, soy hijo en varios roles. Soy uruguayo. Y es una pregunta que todos los años, con lo que uno hace, va cambiando el rol, ¿no? Es el gran tema de la logoterapia, que es la psicología que yo tuve la oportunidad de estudiar, que el fundador es Viktor Frankl, que estuvo prisionero en los campos de concentración, y la logoterapia habla del sentido de la vida. Y después, como psicólogo, viendo toda la problemática que hay acá en Uruguay, ¿no?, de depresión y de intentos de suicidio, me di cuenta que era una psicología que era muy importante para nuestro país. Así que en todos los libros, como tú decís, siempre trato de, cuando es el tema de padres, el entusiasmo, el sentido que le damos, ¿no?, a nuestra vida, en lo que hacemos, en lo que amamos, en nuestra tarea, y en los otros libros más a veces vinculados al trabajo, pero siempre el tema del sentido es un tema que me apasiona. Estoy releyendo siempre los libros nuevos que salen, o los podcasts, para tratar también de comunicarlo de una manera que le lleguemos a la gente y que pueda vivir con sentido, ¿no? Darle sentido a la vida es descubrir cuál es tu pasión, descubrir tus dones, qué dones tenés para darle a los demás. Hay un último libro de Emily Isfahani, que es una norteamericana, una crack, una filósofa, que plantea 4 caminos. La narrativa, uno escribe su propia vida, por eso es muy importante leer y escribir, para que tu vida tenga un proyecto. Sentido también puede ser un proyecto, ¿no?, los proyectos que tenemos, ¿no? Puedes tener 15 años y no tener proyectos, puedes tener 80, 90 y tener muchos proyectos. O sea que el sentido siempre te proyecta al mundo. La pertenencia, o sea que el sentido de la vida se construye en los vínculos, el laboral, afectivo, familiar, y después el propósito y la trascendencia, ¿no? Así que el sentido de la vida es un combo de estos 4 componentes que tienen que ver con lo que hacemos, con cómo hacemos lo que hacemos, no solo lo que uno hace, la tarea concreta, sino la actitud que uno le pone, es la oportunidad para darle a tu vida un sentido. Y la contracara es justamente el sinsentido, la apatía, ¿no?, el tedio, el cansancio crónico. Esa vendría a ser la contracara del sentido, ¿no? Que la depresión. Una época de mucha información, pero poco conocimiento. El exceso de información no hace que nuestros jóvenes o nosotros mismos aprendamos sobre el mundo. Entonces hay como una... Frankl decía, ahora los valores o las tradiciones religiosas o políticas, ¿no?, lo que sea, ya no dan sustento, ¿no?, como daban antes. O sea que el ser humano no tiene como algo trascendente de lo cual agarrarse, y tampoco se siente en un suelo firme, entonces queda como en un vacío, ¿no? No sé quién me sostiene y no sé hacia dónde voy. Entonces eso es como el vacío existencial, como bueno, la tecnología nos va a dar una respuesta, Internet, el mundo actual, o sea, las pandemias que pueden venir, o sea, todo eso genera que el ser humano tenga como una crisis de sentido profunda, y tenemos que hablarlo mucho y trabajar mucho para que, sobre todo los jóvenes, que estoy dando muchas charlas ahora, y bueno, adultos mayores también, pero los jóvenes me preocupan mucho la apatía, el desinterés y la falta de creatividad y la falta de curiosidad para creer que lo que ellos pueden hacer puede cambiar el mundo, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica hay una gran crisis del lenguaje y de la comunicación. Y eso genera que el ser humano no pueda proyectarse en el mundo. El lenguaje es fundamental. El ser humano se diferencia de los animales por el lenguaje, ¿no? La capacidad que tenemos de no solo de leer y escribir, sino de leer nuestro mundo y cambiarlo, ¿no? Y poder decir, bueno, doy una impronta. Si no, quedo como un mero animalito que sobrevive, ¿no? Tiene sexo 2x3, come y ya está, y no precisa más nada. Bueno, pero eso es un animalito. El ser humano tiene algo más, puede hacer algo más y puede cambiar el mundo con lo que hace. La pandemia puso en el tapete también esto, ¿no?, de que el aire libre, los espacios verdes, ¿no?, la bicicleta, los autos, no sé, todas estas cosas que mucho se viene hablando. La psicología está integrando esto, está leyendo esta realidad, ¿no? Que si tenemos chiquilines que no hacen deporte, que no están en contacto con la naturaleza, ¿no?, que no juegan el fútbol al aire libre, bueno, eso afecta a la salud mental de los chiquilines, también de los adultos. Así que yo creo que esto vino sí para quedarse, ¿no? Si bien son cosas que ya se sabían, pero a veces la realidad te impone, como dice el proverbio japonés, saber y no actuar es no saber nada. O sea, ahora quizás tenemos que actuar para que esas realidades ya poder implementar cambios concretos y para darle, ¿no?, poder respirar, poder hacer ejercicio, todo lo que se sabe que es sano para la vida, la alimentación sana, el deporte, el aire libre es fundamental. Pero la vida que llevábamos era una vida, o que también podemos volver ahora a no llevarla, ¿no? Podemos hacer como un sustito de pandemia y después de 2023, 2024 enseguida aparece nuestro estrés y nuestro cansancio de nuevo. Pero me parece que todo lo que nos pasó en estos años ha sido tan duro y con tantos duelos que obliga a la gente a replantearse su proyecto de vida. Para mí, la bicicleta, el silencio, los espacios, ¿viste?, para leer. Para mí la calidad de vida es eso, o sea, el tiempo para uno mismo, la desconexión, ni que hablar.
Yo ahora todas las últimas charlas que estoy dando pongo mi celular en modo avión, le pido a la gente que ponga su celular en modo avión, vamos a estar 2 horas, no entra ninguna llamada, a no ser que alguien esté esperando una llamada importante, pero lo hago como sugerencia y la gente lo recibe con mucho cariño y esas 2 horas estamos ahí presentes en el presente. Un papá para un hijo lo mismo, o sea, la mirada, el contacto, estar con el otro, saber lo que está viviendo, estamos almorzando, estamos cenando, estamos disfrutando, no sé, de un lago, paseando en el bote, o sea, eso ya es el sentido de la vida. No preciso preguntarme cuál es el sentido, si estoy amando, si me siento querido, ¿no? Y si me siento amado. Pero para mí, en concreto, mucho bicicleta, salir a correr, tiempo para leer, esos son momentos que creo que hay que resguardarlos mucho, porque esa desconexión te conecta, ¿no? Esa desconexión con esto de las tecnologías, sobre todo, te conecta con ese espacio interno. A mí me encanta el movimiento slow, tiene que ver con una pausa todo el tiempo, tenemos que poner pausas. La pandemia fue una gran pausa, fue una gran parate para decir, una gran terapia grupal, ¿no? Decir, bueno, vamos a parar para ver cómo podemos seguir y cómo tenemos que seguir. Eso de que vivo, ¿no? O sufro en el trabajo para vivir cuando salga del trabajo, ¿no? O para disfrutar cuando salga del trabajo, o sufro las 8 horas, o sufro de lunes a viernes para ser feliz el domingo, o sufro la pandemia para ser feliz cuando termine la pandemia. Bueno, ese estilo de pensamiento cambió, o sea, el tener que decir ya lo híbrido esto, ¿no? De 2, 3 días, el que pueda, ¿no? Lo que obviamente que somos privilegiados, lo que podemos tener esa hibridación de los trabajos, de repente en otros contextos no se puede, pero lo veo como un gran cambio súper interesante que nos ayuda a decir, bueno, ¿cómo queremos vivir? No era una vida sana, ¿no? Esto de incorporar de lunes, los martes, los miércoles, una pausa, un almuerzo, ¿no? Postergar la gratificación para poder justo uno hacer un entrenamiento de voluntad que tenemos que hacer todo el tiempo para ayudar a nuestros hijos también a que superen sus temas, me parece súper lindo, no eso de separar, ¿no? Como también lo de la jubilación, cuánta gente se jubila y ahora tiene que seguir encontrando sentido a su vida en otras tareas. En cambio, si mi sentido de vida era solo trabajar, bueno, ¿qué hago ahora que me jubilé? Que viene de jubilación, viene de júbilo. Jubilación es júbilo, es la alegría de haber servido y ahora servir a la comunidad desde otro lugar. Así que lo veo como un cambio súper lindo, todavía hay que acomodarse, pero creo que ya está como instalado, ¿no? Socialmente, el tener espacios sanos, uno con uno mismo, con la comunidad y con la sociedad, porque nadie encuentra el sentido de la vida solo. El sentido de la vida se descubre en la realidad con otros y a su vez va cambiando, no siempre es el mismo sentido, ¿no? Bueno, hoy me vine en bicicleta, acá, a este encuentro con ustedes, siempre que puedo uso la bicicleta es espectacular. Si el día que no uso la bicicleta corro, a nivel de deporte y a nivel, bueno, de naturaleza, tengo la suerte de vivir una cuadra del mar. Siempre me gustó mucho estar cerca del mar y caminar y descubrir, ¿no? En casa tenemos un jardín que con mi señora lo hicimos de cero, todo era arena cuando llegamos y bueno, disfruto mucho de los rosales, me preocupa si están las hojas, de cuidarlas, de plantar cosas nuevas, soy un fanático de eso, me encanta. Tenemos una huerta chiquita de 6 cajones, que ahí porque ya aprendimos a tener lo que vamos a usar y hemos cambiado y bueno, me divierte mucho eso, disfruto mucho. Ese tiempo es un tiempo que me encanta, estar regando, por ejemplo, y estar pensando un tema que después tengo que escribir y lo pienso mientras estoy regando. Pero me gusta mucho el mar, caminar, y me gusta muchísimo, sí, estar en contacto con la naturaleza. Creo que eso nos hace como estar más humanos, ¿no? Más tomar cuenta de que el ser humano somos un bichito más que camina, con la diferencia de que podemos cambiar el mundo y hacerlo más amable, más humano, más habitable para todas las personas. Creo que eso no es una moda, ¿no? Me parece que es una cosa que tiene que ver con vivir de una manera más sana, más pausada, más auténtica también. Y justamente pensar qué es lo que necesitamos para vivir, ¿no? Porque a veces creemos que tenemos que necesitar mucho el mundo actual y el estrés te hace eso de qué comodidad tengo que tener para sentirme bien. Y cuando entras en esa rosca, tenés mucho y lo mucho que tienes siempre es poco, comparado con lo que tendría que estar teniendo. O sea, eso genera mucho estrés, mucha depresión y creo que también todos estos últimos años de tanto dolor y de tantos duelos nos ayuda a valorar, ¿no? La vida, ¿no? A valorar los vínculos, a valorar el camino que hemos transitado, ¿no? A valorar que el ser humano es resiliente, ¿no? Que tiene la capacidad de levantarse y seguir, que hay muchísimo potencial en nosotros que a veces hasta que no nos enfrentamos a una situación de crisis no nos damos cuenta que tenemos. Y eso tiene que ver con una empatía de lo que es la ecología, el medio ambiente, ¿no? La naturaleza de donde estamos, cómo llegamos a un lugar, si puedo ir en bici, voy en la bici, o si terminamos en una reunión familiar,
esos detallecitos, ¿no? Que antes no los teníamos incorporados, che, esto no, el vaso, el plástico, esto, o sea, cosas que ahora ya están metidas en nuestra cultura y que cada vez más tenemos que incorporarlo para que justamente podamos pensar en esas nuevas generaciones que tengan un mundo habitable, ¿no? Y que tengan el sol y que tengan el mar y que tengan, ¿no? Todo lo que en el paso que nos tocó a nosotros estar, que ellos también lo hereden y lo puedan disfrutar. De ver crecer a mis hijas, de ver cómo mis hijas construyen sus propias parejas y sus propios trabajos, eso, tienen 21 y 18, es lo que más nos emociona con mi esposa, ¿no? Saber que realmente tienen las herramientas para manejarse en el mundo, a mí es lo que más me da esperanza. Mi último libro, La vida en tus manos, se lo dediqué a ella, ¿no? O sea, les puse, ver cómo mis hijas toman la vida en sus manos me llena de esperanza. Una cosa así dice la dedicatoria, que es que el tránsito que hizo uno, bueno, dejamos a nuestros hijos un camino para que ellos lo puedan seguir, ¿no? Y sobre todo me siento muy agradecido. Yo la pandemia, yo trabajo mucho, trabajé muchísimo también, recorro el país todas las semanas, a veces 3 veces por semana, dando charlas con esto del sentido de la vida, con los libros. Y lo que la pandemia también fue una gran pausa para pensar cómo quiero seguir y si tengo que seguir por ahí o no. Y lo que recibí fue muchísimo cariño de la gente, ¿no? A mí eso es lo que me tiene más emocionado, que ahora yo no doy tantas charlas como daba antes y la gente me escribe, me agradece, o sea que eso ya le da muchísimo sentido a mi vida, que un libro, ¿no? o que un audio en un podcast pueda ayudar a una persona a vincularla con un autor o a vincularla, ¿viste? A hacer una terapia, aunque yo no soy su psicólogo, y se hace una terapia, te dice la gente, me hice una terapia escuchándote, bueno, eso es lindísimo porque el sentido de mi vida siempre fue dar, ¿no? Tratar de que lo que uno aprendió y lo que uno leyó pueda llegar a los demás. Para mí el legado más importante es la literatura y los libros, o sea, que leer es crecer, que leer es humanizarse, ¿no? De que el legado es el ser humano, el que no lee, dice ¿cómo se llama? Javier Marías, el que no lee acepta estar en el mundo que le ha tocado en suerte como un mero animal. O sea, sobrevive, queda ahí, ¿viste? Con las meras sensaciones. Así que el legado para mí, creo que los libros es como eso tangible de, bueno, hice lo que tenía que hacer, ¿no? No tengo por qué seguir escribiendo. Y dentro de los libros, bueno, la primera pregunta que tú me hacías del sentido de la vida, ¿no? La importancia que es plantearnos como seres humanos, que tu vida tenga un sentido, un propósito y luchar y trabajar para ese sentido, que eso incluye el sufrimiento, incluye la perseverancia, incluye la disciplina, ¿no? Incluye el disfrute totalmente.